Colombia reglamentó la actividad de aprovechamiento y todo su esquema de operatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo deben de hacerse las cosas. Y adicionalmente les pone un esquema de progresividad para estar totalmente formalizado. Esto tiene sus pros y tiene sus contras, claro, muchas organizaciones no estaban preparadas para esto, muchas organizaciones han tenido que aprender muchísimas cosas o muchísimas barreras han estado en el camino para poder lograr prestar la actividad de aprovechamiento correctamente, pero quiero destacar que también es positivo que tengamos unas mismas reglas del juego para muchos prestadores. Y pues desafortunadamente aquí también tenemos esos prestadores de aseo que pues son libre competencia y no son recicladores de oficio realizando esta labor. Entonces, si bien por un lado de la moneda hay muchos beneficios, por otro lado tenemos muchos obstáculos, oportunidades de mejora y pues esperamos que con estos estudios que estamos desarrollando pues podamos contribuir un poco al tema. La actividad de aprovechamiento consiste en manejar de manera separada los residuos aprovechables que podrán introducirse en la cadena productiva. Ya muchos de ustedes conocen pues los materiales, papel, cartón, plástico, vidrio, metales, entre otros. Y pues la actividad de aprovechamiento tiene unas subactividades, qué pena lo menciono así, que son las que vemos en pantalla. Estas que están en pantalla más o menos tienen que estar controladas por los recicladores con unos formatos y demás. Siguiente. Y me detengo en esta última diapositiva para mostrarles que esa progresividad que se les enmarcó en este decreto está en 8 fases delimitada con unos plazos determinados y en unas áreas específicas, temática técnica, comercial, administrativa y financiera, que si bien muchas personas lo han logrado a tiempo, muchísimas otras no. El COVID también ha sido un factor importante. Unos procesos que están sucediendo con superintendencia de servicio en una retroactividad, en el aplazamiento de poder hacer el registro de toneladas. Hay muchísimos factores que han hecho que estos plazos no sean cumplidos. Actualmente se está realizando unas modificaciones al nivel del ministerio, a nivel del decreto. Esperamos que sí sean de beneficio para los recicladores, porque si bien a algunas personas se les dificulta cumplir con estos requisitos, pues la progresividad nunca va a finalizar si no se es un poco más flexible con esta población. Le doy la palabra a mi compañera Mayra Alejandra, quien les va a presentar el foco de la investigación del proyecto y los resultados que tenemos hasta ahora. Gracias, Cata. Bueno, continuamos entonces con esta pequeña introducción, pero sustanciosa, que ha hecho Catalina. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el proyecto de Alianza EFI y cómo se encuentra involucrado la línea o la sublínea de reciclaje dentro del proyecto de emprendimiento 1 de la Alianza, en el marco del proyecto de Colombia Científica. Entonces, para iniciar, tenemos un objetivo general que será analizar los factores que determinan la informalidad empresarial, ese es nuestro objetivo principal, y el papel de la acumulación de capital social, gerencial y generacional, identificando esos factores con un énfasis en 3 poblaciones de emprendedores: tenderos, recicladores, que para este caso es la población que nos compete y sobre la cual estamos hablando, y estudiantes universitarios con vocación empresarial. Para ser un poco más concretos con el objetivo de la investigación en la sublínea de reciclaje, queremos analizar información de diferentes fuentes, primarias y secundarias, para la identificación de barreras y oportunidades para los recicladores en torno a la política de gestión de residuos sólidos y la estrategia de economía circular en nuestro país. ¿Cómo podemos generar aportes desde la alianza dentro de este marco? Y para el fortalecimiento de la formalización para los recicladores. Bueno, inicialmente se han identificado una serie de características del reciclador de oficio y cuál es el rol y el papel que él juega dentro del esquema del aprovechamiento que se ha mencionado anteriormente. Entonces, encontramos algunas falencias, por decirlo de alguna manera, al inicio, que nosotros las hemos convertido en una serie de oportunidades para tratar de trabajar en este foco y fortalecerlas. Primero, la utilización de medios de transporte rudimentarios para el desplazamiento del material, como bien todos los conocemos, la famosa carreta, ¿cierto? Segundo, un proceso empírico de recolección y separación. Tercero, la actividad vista como un mecanismo de subsistencia, pero el reciclador realmente desconoce su potencial impacto, sobre todo cuando estamos hablando de temas medioambientales.
Y por último, se aleja del contexto de formalización, relación que se establece con las condiciones de la asociación. Es precisamente aquí donde hemos creado una relación directa entre el reciclador y las asociaciones, de manera que a partir del proyecto podamos establecer unos mecanismos para el fortalecimiento, el apoyo al interior de las asociaciones para el fortalecimiento que les permita avanzar de manera satisfactoria en las fases que exige el decreto de formalización y poderlos ayudar a finalizar estas fases de manera adecuada. Durante todo este proceso se espera que tengamos unos productos de conocimiento también que relacionen la trazabilidad de todo este proceso y que sirvan de base no solamente para la academia y para fines pedagógicos, sino también que puedan tener una incidencia muy fuerte en política pública. Para mencionarles de alguna manera muy resumida algunos resultados que hemos obtenido de estos estudios que hemos hecho hasta el momento y desde que inició el proyecto de la sublínea de reciclaje, quiero relacionar algunos de los más importantes. Principalmente, pues hablamos de una caracterización de recicladores que se hizo a partir de una revisión general de los planes de gestión integral de residuos sólidos para 11 ciudades en Colombia, tal como lo vemos en la gráfica. Ahí solamente vemos 9 ciudades, pero en realidad 2 de ellas no alcanzaron a salir las cifras porque no encontramos mucha información. Entonces, como tal, la gráfica no las toma, que sería Bello y Soacha, que presentan un interrogante muy grande porque uno dice, bueno, en Soacha no encontrar información, por ejemplo, de recicladores es bastante paradójico. Entonces, ahí fue donde empezamos a hacer una revisión más exhaustiva, una comparación, no solamente de los planes de gestión integral de residuos sólidos, sino también de otro tipo de informes, de censos, de documentos derivados de la institucionalidad y también de la academia que nos permitiera dar una estimación de cuál era el grado de formalidad y de informalidad de los recicladores, la situación de las asociaciones y de las estaciones de clasificación y aprovechamiento para estas 11 ciudades en el país. De esta manera nos encontramos con una cifra cercana a que el 30% de ellos nada más se encontraban en un grado de formalidad y que hay ciertos incentivos para acceder a los procesos de formalización. Dentro de otros resultados, resaltamos nuevamente la caracterización de los recicladores informales a partir de la revisión que acabo de mencionar. En segunda medida, tenemos un producto que es un libro en el cual hemos relacionado, que se encuentra en proceso de edición, hemos relacionado precisamente algunos aspectos importantes del reciclaje alrededor del mundo en algunas ciudades representativas. En ese orden de ideas también hemos mencionado algunos aspectos importantes de la economía circular, un panorama y los retos a los que se ve enfrentada la población recicladora en muchos lugares del mundo, algunos procesos tecnológicos que se han implementado y algunas oportunidades que se han hallado dentro de estos procesos y que se espera poder trabajar e implementar en futuras investigaciones, y un contexto histórico que hemos relacionado del reciclaje y de los recicladores en nuestro país a lo largo de los años, desde que se establece la actividad de los recicladores. Por último, encontramos un estudio que realizamos en 10 unidades residenciales colindantes a la Universidad Minuto de Dios en la calle 80, en donde quisimos conocer un poco más de cerca la dinámica de los hogares y sus hábitos de separación frente a los residuos que se están generando. De aquí salió un documento de trabajo y es un artículo que también tenemos en revisión a partir del análisis que se hizo en estas unidades residenciales y la implementación que tienen de los planes de manejo de residuos al interior de las mismas. Encontramos que hay unos incentivos muy fuertes para poder fortalecer estos hábitos y esta cultura de separación, pero realmente al interior de las unidades residenciales encontramos que hay una falencia administrativa que impide que los planes sean ejecutados de manera adecuada, porque encontramos que el 60% de ellas cuentan con un plan de manejo de residuos, pero nada más el 10% lo implementan de manera adecuada. De igual forma, quisimos revisar un poco más cuál era la relación que tenían esas unidades residenciales con el reciclador de oficio para que este último pudiera acceder de una manera adecuada al material y material no solamente separado bien, sino también en mejores condiciones que le permitieran también el acceso a este material, incrementar sus ingresos promedios, pero sus ingresos promedio, pero nos dimos cuenta que solamente el 10% de ellas tenían algún tipo de relación directa con los recicladores de oficio.
Por último, tenemos la encuesta nacional que fue implementada hace 2 años aquí en nuestro país, precisamente para las 11 ciudades que habíamos elegido en la revisión de los planes de gestión de residuos sólidos, y nos encontramos con unos resultados bastante interesantes, sobre todo en las fases del proceso de formalización. Tuvimos una muestra de 139 bodegas y 2.401 recicladores. Si nos damos cuenta, a partir de la fase 4, el porcentaje comienza a disminuir. Esto es precisamente porque a partir de la fase 4, tal como se mencionaba en diapositivas anteriores, el esquema de formalización o el decreto de formalización exige unas condiciones comerciales, técnicas, logísticas, tecnológicas, mucho más consolidadas, que le exija a la asociación avanzar en su proceso de formalización por temas de financiamiento, por temas de carencia de tecnología, de infraestructura, de capital humano. Las asociaciones generan un freno en este proceso y es mucho más difícil poder avanzar a partir de la fase cuarta, que es precisamente donde nosotros queremos entrar a intervenir para ayudar a fortalecer este proceso. Bien, nos encontramos, habiendo hecho los análisis también de los hogares, que era importante profundizar un poco más en ello, porque realmente esta no es una tarea solamente de las asociaciones y de los recicladores, sino también de nosotros como consumidores finales. Entonces nos damos cuenta que un alto porcentaje de materiales que nosotros generamos desde nuestros hogares, lo que corresponde principalmente al papel, al cartón, al plástico. Infortunadamente los recicladores no tienen la capacidad de poder acceder de manera adecuada a este material como debiera ser, y nos damos cuenta que mucho de ese material no termina en manos de los recicladores ni que se reincorpora a la cadena productiva, sino que termina en relleno sanitario por la incapacidad que nosotros tenemos para poder establecer alianzas y que estos residuos se reincorporen a dicha cadena. Unos resultados muy generales de esta encuesta frente a las condiciones laborales. Precisamente vemos frente al sistema de salud, el 27,3% no cuenta con ninguna afiliación. Si miramos un poco más en detalle frente a los fondos pensionales, el 98% no cotiza un sistema pensional, el 99% a riesgos laborales. Significa que esto puede verse en un problema generacional y también a largo plazo, porque influye directamente sobre el acceso y las condiciones al material a las cuales se enfrenta el reciclador. Solamente el 7,4% de los recicladores pertenecen a una asociación. Encontramos algunas condiciones socioeconómicas interesantes que se vienen perpetuando a lo largo del tiempo. La actividad generalmente recae sobre los hombres y hay una alta dependencia económica del jefe del hogar. También vemos una fuerte incidencia sobre los niveles de educación, muy marcados sobre las primeras etapas educativas. Por el otro lado, vemos algún uso de la infraestructura y del capital de las asociaciones, en donde vemos el tipo de maquinaria que las cooperativas utilizan. Y por último, información importante acerca de los ingresos que representan el material, tal como lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, en donde encontrábamos, por ejemplo, material importante como el papel, el plástico y el cartón. Alejandra, te queda menos de un minuto, entonces si podrían concluir, sería perfecto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, pasos a seguir: generación de documentos de investigación que nos permita generar documentos de trabajo, artículos de investigación para evidenciar la trazabilidad de los resultados de nuestro proyecto. El proceso de fortalecimiento de las asociaciones, que esperamos que se dé para el segundo semestre de este año, se ha ido aplazando también por temas de la pandemia. Generación de bases de datos y reportes abiertos a lo largo del proyecto, apoyo en las agendas de política pública, un desarrollo tecnológico que venimos trabajando con la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín para fortalecer los procesos tecnológicos al interior de las asociaciones, una aplicación de campañas separada de la mano de los expertos a través de las unidades residenciales para mejorar los hábitos de separación en la fuente, y por último, una segunda aplicación de una encuesta nacional para recicladores, tal como lo mencioné ahorita. Esperamos que también se dé para finales de este año y podamos comparar estos nuevos resultados. Muchas gracias. Vale, Alejandra y Catalina, muchas gracias por la presentación. Seguidamente damos paso al doctor Luis Gutiérrez de la Universidad del Rosario para que nos dé algunos comentarios respecto a este trabajo que nos acaban de presentar. Muchas gracias, Juan Camilo. ¿Me podría compartir un momentico la pantalla? Permitir, solamente tengo unas 4 diapositivas ahí. ¿Sí están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos.
primero, gracias a Catalina y Alejandra por la presentación. También sé que es un trabajo con Paul Rodríguez. Es un tema importante que desde la academia que creo no hay mucha evidencia o trabajo o análisis, evidencia empírica que muestre cuál ha sido, digamos, el desarrollo del tema de reciclaje en Colombia y toda esta parte de la economía circular. Sí sé que hay entidades como la organización Avina, la Fundación Avina, que tiene trabajos o informes anuales. Me voy a centrar en 3 aspectos, pero mi intervención va a ser más de algunas observaciones o reflexiones que yo me hago de preguntas, porque el tema central, no sé si tengo entendida la cámara, sí, el tema central de la Alianza EFI, como su nombre lo dice, es economía formal e inclusiva. Entonces, la formalización es el punto central que yo creo que está detrás de esto, y quisiera solamente para propósito del documento final o documentos que vayan a sacar artículos académicos, discutir algo sobre esto o que se aclare algo sobre esto de la formalización. Luego, el proceso de formalización, que se supone es progresivo de acuerdo con el decreto 596 del año 2016, y algunos elementos de la característica del reciclador que ya las expuso Alejandra. Mi primera impresión cuando yo vi las diapositivas y todo esto es de qué hablamos cuando estamos hablando de formalización. Cumplir con las etapas. Primero, tenemos 2 agentes que pueden ser diferentes. Los recicladores de oficio de por sí, lo que nosotros vemos acá en las calles recogiendo el material de reciclaje, y las asociaciones de recicladores que pueden ser, no sé, cooperativas o algún otro tipo de organización. Cuando hablamos de formalización, entonces debemos tener claridad de qué es formalizar un reciclador, o qué entendemos por la formalización de un reciclador de oficio, y qué entenderíamos por la formalización de una organización de reciclaje. Ahí ustedes presentan algunos datos de los PEGIR. Entonces se habla, por ejemplo, que en Ibagué 86.3% dice, hay formalización, pero uno no sabe si son las entidades de las organizaciones de reciclaje, y 17.3% en Pereira, y uno se pregunta, ¿serán las organizaciones de reciclaje o será el porcentaje de recicladores de oficio que son formales en algún sentido? Porque no encuentro muy fácil definir qué es un reciclador formalizado. También hay información, como lo acaba de presentar Alejandra, de la encuesta nacional, donde uno dice y se sorprende de los porcentajes de recicladores en la encuesta que no tienen ninguna afiliación a pensión, y mucho menos afiliación a una ARL, que son, digamos, uno de los 2 elementos fundamentales de la formalización, que uno pensaría desde el punto de vista del individuo, de la persona, debería tenerse eso. También un punto importante es qué barreras enfrentan o han ustedes estudiado o han investigado que enfrentan los recicladores de oficio, la persona en su proceso. ¿Están dispuestos a a formalizarse? Y entendiendo la formalización, ustedes las definirán, pero han habido estudios sobre, digamos, las barreras que enfrentaría un reciclador de oficio para formalizarse. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí piensan? Porque uno ve las micronegocios, y hay muchos micronegocios que no están interesados en formalizarse. No le ven beneficios. Aquí es claro que el reciclador de oficio debe tener claro los costos y los beneficios de estar formalizados. Con respecto, digamos, al proceso de formalización del decreto 596, sería interesante que pudieran ustedes colocar, digamos, si ese es un proceso que es progresivo y secuencial, en el sentido en que si para pasar a la fase 2 yo debo tener la fase 1, para pasar a la fase 3, hasta llegar a las 8, yo debo tener 2 pasos anteriores, o si puedo hacer saltos. No necesariamente, porque yo lo que encuentro de las diapositivas, al menos de la 14, yo tenía una presentación un poco diferente, se habla que un 57% de las cooperativas están en la fase 1 y 32% en la fase 2, pero solamente un 25% está en la fase 7. Entonces uno pensaría que es como una escalera, una escalera invertida, o unos peldaños invertidos. Entonces en la parte de abajo, en la fase 8, debería haber un menor porcentaje que aquí 32 y aquí 25. Entonces, ahí veo que hay que hacer más claridad sobre este proceso de formalización progresiva que habla el decreto, y que sería necesario, digamos, ilustrarlo con un pequeño ejemplo. También una pregunta es, dado que uno de los objetivos de ustedes es investigar las barreras y las ventajas que tiene todo este proceso que ustedes analizan y estudian, la pregunta es, ¿han podido detectar
o conocer qué cuello de botella que se pueden tener desde el punto de vista de la formalización para los recicladores y para las organizaciones de reciclaje. Sí, solamente es como una reflexión que me lleva a mí la presentación y el tema, que es bastante amplio y bastante denso. Se dice aquí que la actividad de aprovechamiento permite acceder a una remuneración vía tarifa determinada por normas legales, pero ¿de qué manera el reciclador de oficio se ve beneficiado y si él sabe todas las ventajas que eso le conlleva? Entonces, creo que deberíamos ser más claros o deberíamos ser un poco más ilustrativos de esto. Es posible que existan cadenas de intermediarios. Alguna vez hablando con Carlos Julián Gallego, señalaba que en el caso de Medellín parecía que hubiera una especie, no sé, no digo el nombre, de intermediación que podría ser, digamos, un factor, un cuello de botella o un factor que impida realmente un proceso de crecimiento de la formalización de las organizaciones de reciclaje. Y por último, en esta parte es cuáles potenciales digamos, intervenciones públicas ustedes han podido percibir que ya con los datos que tienen ustedes dicen, bueno, esto puede abrir espacio para, digamos, este tipo de intervención pública y que me imagino que por los contextos, si nosotros tomamos los datos del BEGIR, como les decía, en el caso de Pereira, 86% estaban ya formalizadas en Ibagué, en Pereira era un poquito más bajo, entonces el contexto en qué impacto tiene, qué papel juega el contexto de la ciudad para facilitar digamos, o impedir el proceso de formalización. Esto último ya ustedes lo señalaron, son, digamos, algunos datos que ustedes sacan de la encuesta nacional de reciclaje, pero valdría la pena también, ahí en las últimas presentaciones, en las últimas diapositivas ya ustedes presentaron algunos datos de un archivo viejo que yo tengo, no tenía alguno de los datos, por eso hago una pregunta ahí del contexto local, que me parece que es necesario resaltar las diferencias que hay de una ciudad a otra ciudad y qué factores están posibilitando o imposibilitando que se genere un mayor nivel de formalización. Bueno, ¿cuáles son las características de las organizaciones de los recicladores? Ya Alejandra señaló algo. Y la última pregunta que me hago es, dado que hay diferentes tipos de material de reciclaje, ¿es necesario o sería conveniente que ellos se especializaran en algún tipo de reciclaje o dado la forma en como ellos hacen el proceso de recolectar el material de reciclaje, eso es digamos, una imposibilidad? Gracias.